Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Hoy 30 de diciembre celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y vemos algo interesante, y es que de la misma manera que el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, hermano de los 12 que conformarían después las tribus de Israel, era un soñador y salvó a su familia llevándosela a Egipto, San José, el esposo de María y patrono de la Iglesia, también era soñador, y en la profundidad de sus sueños descubre la voluntad de Dios. Dios se le revela, y su orden perentoria de salvar a su familia escondiéndola en Egipto para volver luego a la tierra prometida. Herodes tenía planes macabros contra el niño, de manera que San José y la Virgen actúan con mucha rapidez. No hay tiempo que perder, pues la vida del niño peligra. Así ellos convierten la familia en el santuario en donde se protege y se defiende la vida. Solamente una persona muy ejercitada en la búsqueda de la voluntad de Dios en su vida puede llevar a la práctica una orden como la que aquí recibe José. Levántate. La palabra de Dios es la que se encarga de levantar al ser humano de su muerte, de su sueño. En José, su respuesta no son palabras, sino acciones de cumplimiento. Él pone su vida al servicio de la palabra, entendida desde dos puntos de vista: aquella que se escucha y aquella que se ha hecho carne en el niño Jesús. Así como el otro José fue a Egipto por envidia de sus hermanos, así el rey de los judíos que acaba de nacer es perseguido por envidia del rey de Judea. Herodes que representa al faraón, al demonio de siempre que persigue al ser humano para quitarle la vida que Jesús vino a donarnos. Pero allí está José y María, a quienes no les importa cualquier peligro con tal de salvar la vida de quien es la vida por excelencia. Allá en Egipto vivirán como forasteros, haciéndose solidarios con la soledad y el dolor de los oprimidos, de los pobres, de los sin techo, de los perseguidos. En definitiva, haciéndose solidarios con todo ser humano que esté pasando por algún sufrimiento. El ángel no les dice cuánto durará su estancia en Egipto, solo les dice que hasta cuando Herodes muera. Esto los deja en una incertidumbre total. Tendrán que limitarse a hacer lo que se le indique en cada momento, en el silencio de la oración y en la escucha a su palabra. Es así como Dios actúa, y para esto debemos estar siempre preparados. Finalmente, Herodes muere, mientras que los proyectos de Dios duran por los siglos y engloban, acogen a todo proyecto humano, aun cuando éste sea malo. ¿Y cómo lo hace? Con la sabiduría infinita que pone al servicio de sus fines, de sus objetivos, los proyectos humanos, vuelvo a repetir, aun cuando sean malos. Definitivamente, todo proyecto humano tiene sus días contados, mientras que el proyecto de salvación de Dios permanece por los siglos. Por tercera vez el ángel habla en sueños a José. Una vez más le pide levantarse, tomar al niño y a su madre y volver a su tierra. Al no saber el tiempo transcurrido entre la matanza de los niños de Belén y la muerte de Herodes, no podemos precisar cuánto tiempo duró la estancia en Egipto de la Sagrada Familia. Se supone que al menos fue un año. Herodes al final nombró en su testamento a su hijo Arquelao como heredero al trono de Judea con el título de rey, aunque el César solamente le concedió no el título de rey sino el de etnarca, es decir, un cargo político con poder sobre una etnia. Desde el comienzo de su gobierno, Arquelao mostró una gran crueldad, por lo que 9 años después fue depuesto y desterrado por Augusto a causa de sus continuas violencias y a petición de sus súbditos, que ya no se lo aguantaban, pasando Judea a ser provincia romana dirigida por un gobernador. Esto explica por qué San José prudentemente se estableció en Nazaret, donde ya había vivido anteriormente. Nazaret estaba en Galilea y era gobernada por un hermano de Arquelao, Antipas,
que a pesar de su sensualidad, como veremos por allá en el episodio de la muerte de San Juan Bautista, de su sensualidad y astucia, era un poco más benévolo que Arquelao. Definitivamente, como ya dijimos anteriormente, Dios actúa a través de los acontecimientos, con frecuencia crueles y absurdos, los acontecimientos de la vida de los hombres. Nace en Belén por una orden del emperador de Roma. Va a Egipto por la crueldad de un rey. Vive en Nazaret por los riesgos que podría correr en Belén. Pero de esta forma y de todas formas se va cumpliendo las profecías, se va cumpliendo la palabra. En Nazaret toma casa y de allí toma su nombre, Nazareno. El evangelista, de manera muy inteligente, partiendo de Jesús y mirando hacia él, relee la historia y las profecías del pasado y ve cómo en Jesús se cumplen cada una de ellas. Allí, en su humilde cotidianidad, se vivirá el misterio del Dios con nosotros, que diviniza todas las cotidianidades. Todo descanso y fatiga, toda alegría y dolor, todo amor y temor, todo trabajo y fruto del hombre. Es el tesoro y el misterio que envuelve a cada familia humana, en donde igualmente cada uno de nosotros, cada ser humano, vive su cotidianidad, y encuentra la razón de ser de todas sus luchas y de todos sus esfuerzos. Demos gracias a Dios en este día por nuestras familias, a veces con dificultades, con problemas, con motivos incluso hasta para pelear, pero siempre necesarias y deseosas de ese apoyo de parte de toda la humanidad. Convirtámonos nosotros en defensores de la familia. Apoyemos cada iniciativa que se haga en favor de la familia y de los valores que allí se siembran, que definitivamente son los valores del reino de Dios. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.